Hermosa presentación ahí, uno como que se siente bien, feliz. Qué bueno, gracias por continuar con nosotros en este programa Dios te ve. Hoy tenemos un tema especial donde el Señor ministrará poderosamente nuestras vidas y nuestros corazones. El propósito de Dios en tu vida, el plan de Dios en nuestras vidas. Y para comenzar este tema, me gustaría ponderar el libro de los Salmos, capítulo 139. Libro de los Salmos, capítulo 139. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que el Señor nos habla a través de los evangelios, a través de las historias, pero nosotros le hablamos a Dios a través de los salmos. Y aunque recibamos una administración divina, en los salmos nosotros hallamos palabras que les expresamos a Dios, palabras que son parte de nuestra vida y que en momentos difíciles elevamos esas plegarias, esas expresiones ante el Cristo de la gloria. Por ejemplo, cuando nos sentimos tristes, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Cuando nos sentimos asustados, Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando estamos en luchas y tribulaciones, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En los salmos, que son alabanzas, canciones eternas con un fruto delicioso, encontramos esas promesas de poder que nos ayudan a continuar adelante. En esta ocasión quiero ponderar el Salmo 139. Hay una manifestación, hay una expresión de propósito, una expresión de identidad del salmista David. Isabel, David le dice al Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, escuche bien, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. En este salmo David le dice al Señor, David reconoce que Dios lo creó con un propósito desde el vientre de su madre. No fue un error, no fue una equivocación, no fue algo que se dio así por así, no fue un disparate, fue una obra maravillosa. El propósito de Dios en nuestras vidas es una obra maravillosa. El salmista le dijo al Señor: tú me creaste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, tú creaste cada parte de mi cuerpo, tú creaste todo lo que soy, fui pensado por ti, fui diseñado por ti, fui creado por ti. Nosotros no estamos vivos simplemente para respirar, simplemente para caminar, simplemente para tomarnos un vaso de agua fría o un vaso de jugo o un helado, o para levantarnos temprano en la mañana e irnos a trabajar y pagar las deudas, pagar la renta. No. El propósito de Dios en nuestras vidas va más allá de eso. El propósito de Dios en nuestras vidas fue planeado, planificado, estructurado, diseñado con un fin determinado. El propósito de Dios en nuestras vidas es grande. El propósito de Dios en nuestras vidas no es algo ordinario, porque quien lo diseñó es el ser más extraordinario. Es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. La Biblia nos dice, Isabel, que nosotros no somos cualquier cosa.
Y esto lo manifiesto no para alimentar el orgullo, no, ni tampoco una palabra positivista, porque ahora hay una corriente positivista, hay una corriente de motivación que quiere vender algo que la Biblia no dice, pero lo que estamos compartiendo en este momento fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo entendió esto y dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura de Jehová. La palabra mano de obra, nosotros somos la mano de obra de Dios. Mano de obra en el griego, en poema, obtenemos nuestra palabra y esto significa un objeto creado. Eres algo creado, eres algo que tiene arte, eres una obra de arte. Y Pablo lo comprendió, dijo, porque somos hechura suya, somos creación de Dios. Dios nos diseñó con un propósito. ¿Pero para qué? Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer cosas buenas, para hacer prácticas positivas, para hacer prácticas agradables, para agradar a Dios, para adorar al Señor, para predicar las buenas nuevas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios nos hizo con un propósito, Dios nos creó con un propósito y nosotros debemos caminar en ese propósito. Nosotros debemos cumplir con esa asignación. Nosotros debemos cumplir con esa marca, con ese llamado. Cuando, por ejemplo, el creador de Apple, el creador de Samsung Galaxy, por ejemplo, creó este teléfono con un propósito y ese teléfono debe ajustarse a ese propósito. Ahora bien, si una persona toma este teléfono y desconoce el propósito de este teléfono y las funciones de este teléfono, lo que va a hacer es daño, se va a equivocar, va a tomar este teléfono para cosas infructuosas. Y eso pasa en nuestras vidas. Tenemos una marca, tenemos un diseño, tenemos un propósito, pero si no descubrimos cuál es ese propósito, vamos a desperdiciar nuestras funciones. Vamos a desperdiciar esa esencia que tenemos. Vamos a desperdiciar, vamos a desbaratar, a desdeñar, para lo cual la configuración, el diseño que nosotros poseemos, para eso por el cual hemos sido diseñados, Isabel. Así es, el propósito de Dios en tu vida. En cierta ocasión Dios le habló a su pueblo y le dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Él dijo, yo tengo pensamientos con ustedes, o sea, yo tengo un propósito contigo y tengo pensamientos de bien y no de mal. Y dice que enseñando él estas palabras, ¿verdad?, aunque las circunstancias que estaban atravesando eran difíciles, él tenía el control de todas las cosas. Aunque tal vez tú digas, hay propósito en mi vida, con estas circunstancias que estoy pasando, con este desierto, con esta necesidad, con este problema familiar, a pesar de todo eso, hay propósito de Dios en tu vida. Dios tiene planes contigo, Dios tiene algo planeado, porque dice que desde antes de la fundación del mundo Él te escogió, me escogió a mí, escogió a Anthony, Él siempre nos ha escogido. Y cuando Él te escoge es porque tiene un propósito contigo. Y a veces nosotros no queremos creer que hay valor en mi vida. Hay valor en tu vida, eres especial para Dios, hay un propósito en tu vida de parte del Señor. Y dice que por encima de Dios no hay nadie, no importa lo que ocurra, no importa lo que piensen los demás, no importa lo que digan los demás, el Señor tiene el dominio en todo tiempo de tu circunstancia. Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso el propósito de Dios para mi vida es grande. El propósito de Dios yo no lo veo pequeño, amén, yo no lo veo insignificante, no, yo veo el propósito de Dios en mi vida grande. Yo sé que hay planes para mi vida, yo sé que hay promesas en mi vida que yo tengo que ver cumplir. Y Dios es tan grande y su plan también lo es, que dice la Biblia en el libro de Hebreos 11:17, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Construye el propósito de Dios para tu vida, aunque no lo veas. Construye, hay que construir. Si Dios te manda a hacer algo, obedece. Noé, Dios lo mandó a preparar un arca
porque venía un diluvio, cosa que nunca antes se había visto, pero Noé obedeció, porque Noé sabía que había propósito de Dios en su vida, que esa arca era con un propósito, que su vida iba a ser salva, que su familia iba a ser salva, y Noé obedeció a Dios. Y el paso siguiente, ¿verdad?, que es obedecer al Señor y hacer las obras consecuentes de fe conforme al plan del Señor. Y dice, Dios ha prometido su ayuda y ha prometido estar contigo, pero cada uno de nosotros debemos esforzarnos y ser diligentes. Hay propósito, pero ¿qué tú te estás haciendo? Dios te prometió una vida exitosa, tú eres una intercesora, tú eres una mujer de misionera, tú eres una mujer de evangelismo, pero ¿qué tú estás haciendo? Hay propósito, pero ¿qué tú estás haciendo para ver cumplir ese propósito en tu vida? Hay promesas, pero ¿qué tú estás haciendo para ver esas promesas en tu vida? Porque a veces creemos confiadamente que Dios tiene un propósito en mi vida y yo no hago nada. Y yo me siento a esperar y esperar y esperar. No, yo tengo que accionar, yo tengo que ser diligente, yo tengo que trabajar para la obra, porque yo quiero ver el propósito de Dios en mi vida. Podemos recordar lo que dijo el filósofo y escritor romano Séneca. Él dice, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Wow. Y así mismo es. Yo no lo hago porque yo lo veo difícil, pero realmente lo vemos difícil es porque no hemos tomado la decisión de hacerlo. Y dice, la verdad es que el miedo paraliza muchas veces el propósito de Dios. Y muchas veces el Señor me dice, no temas, yo estoy contigo. Hay personas que por el miedo no han visto el propósito de Dios en su vida. Wow. Hay personas que por la arrogancia no han visto el propósito de Dios en su vida. Hay personas que por la altanería no han visto el propósito de Dios en su vida. Porque hay propósito, pero yo tengo que ser moldeado, yo tengo que ser diferente, yo tengo que cambiar. Porque el propósito de Dios no se manifiesta en una persona arrogante. El propósito de Dios no se manifiesta en una persona de pecado en pecado, de soberbia, llena de orgullo, llena de celos, llena de ira. No. El propósito de Dios se cumple en aquellos que son obedientes, en aquellos que han tomado la decisión de servir a Dios, en aquellos que dicen, yo sé que hay propósito, pero yo voy a agilizar ese propósito. Yo voy a trabajar para Dios. Yo voy a ser esa mujer que Dios anda buscando. Yo voy a ser ese hombre, ese joven que Dios anda buscando para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Se va a cumplir, pero debemos accionar. Se va a cumplir, pero ¿qué yo estoy haciendo como mujer? Dejé la oración, dejé la intimidad, solté la Biblia, estoy vagueando, estoy en el celular, estoy en las redes sociales. ¿Qué estoy haciendo? Así yo no voy a ver el propósito de Dios en mi vida. Así yo no veré esas promesas que Dios me dijo en la intimidad. Yo no las veré así, haciendo lo que quiera, haciendo lo que me da la gana. No. El propósito se manifiesta donde hay orden. El propósito se manifiesta donde hay oración, donde hay intimidad, donde hay dedicación, donde hay compromiso con Dios. Ahí se manifiesta el propósito, Antonio. Wow, qué tremendas palabras, Isabel, la que has compartido en este momento. Mientras hablabas acerca del propósito y de abrazar ese propósito, recordaba Proverbios 23:7, cuando el gran sabio Salomón dijo, tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Tal como piensas, así será tu vida. Tal como piensas acerca de tu propósito, de esa misma forma se va a concretizar ese diseño divino. Isabel, Dios no tiene 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 7 propósitos. Dios tiene uno solo. Y es que le adoremos, que le glorifiquemos y que hallemos en Él la identidad a nuestra vida. El propósito de Dios es único. El propósito de Dios es original. El propósito de Dios no tiene copias. Él nos creó para que andemos en buenas obras. Él nos creó para que avancemos, para que le adoremos, para que nos gocemos en su presencia. Pero yo debo asimilar ese propósito, debo asimilar ese llamado. En las historias bíblicas nosotros encontramos a Jeremías. Jeremías es un ejemplo palpable, un ejemplo fehaciente de que cuando Dios te marca para algo, no importa las excusas que tú coloques. Cuando Dios te marca para algo, las opiniones de los demás, las condiciones de los demás, no es necesaria, porque el mismo Señor dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme.
Nehemías fue llamado en el vientre de su madre, y el libro de Jeremías, más bien Jeremías, capítulo 1, verso 5 nos dice: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía. Pero me gusta algo: antes de que yo te formara, es decir, que no te formó cualquiera, te formó Dios. Dios usó a un hombre o una mujer, pero quien te formó fue Dios. Y dice: antes de que yo te formara, ya yo te conocía. Antes de que nacieras, ya yo te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Ya Dios había determinado ese propósito. Pero ¿qué ocurre? Ahí llega la conmiseración. Ahí llega cuando uno cae en la subestimación, cuando nos subestimamos, cuando decimos: Señor, yo no tengo la capacidad, Señor, yo no tengo la habilidad, Señor, yo no tengo las destrezas, Señor, mira mi condición, Señor, yo no sé hablar, Señor, yo no tengo recursos, Señor, mira mi condición. Pero es el Señor, el mismo Dios, quien nos está diciendo: yo puse eso en ti. No tienes que agregar nada más, simplemente obedecer la voz de Dios. Ya el propósito está determinado. Tú no serás bendecido, ya tú eres bendecido. No se van a agregar los dones, ya los dones están agregados. Ya el diseño está estructurado, ya el diseño está plantado. Ahora bien, hay algo importante, y es abrazar esa causa. Abrazar ese propósito es entender y comprender para qué hemos sido creados. No obstante, hay una parte, y es cómo yo descubro ese propósito, cómo yo descubro esa identidad, cómo yo descubro lo que Dios dice que soy, a través de la oración, a través de la Biblia. No es que venga un profeta de Nueva York o que venga un profeta de Francia y te diga: mira, tú fuiste creado para eso. No. Lo dice las Sagradas Escrituras. Y a veces perdemos mucho tiempo. Ya lo que tú eres ya está dicho. Amén. Ya está estructurado. ¿Quieres saber el propósito de tu vida? Abre la Biblia. Abre las Sagradas Escrituras. Comienza a hablar con Dios. Pídeles al Espíritu Santo la revelación, porque ya está determinado. Isabel, una parte importante. El propósito de Dios trae oposición. Nosotros hemos sido llamados con un propósito, pero cuando usted analiza a los héroes de fe, se va a dar cuenta que todo no fue color de rosa. Nehemías tuvo obstáculos. Nehemías tuvo momentos difíciles. Jeremías también tuvo momentos difíciles. David también tuvo momentos difíciles. Moisés tuvo momentos difíciles. José tuvo momentos difíciles, porque cuando hay propósito hay oposición. No debemos sorprendernos cuando Dios nos llama, cuando Dios nos comisiona para algo y se levanten situaciones. Cuando hayan situaciones en la vida, el propósito crea las oposiciones. El propósito genera las oposiciones. Por ejemplo, vemos el caso de Nehemías. Hablamos de Jeremías, ahora hablamos de Nehemías. ¿Qué pasó con Nehemías? Nehemías vio los muros de Jerusalén derribados, destruidos, abandonados. Nehemías comenzó a orar, Nehemías preparó cartas, Nehemías fue a ese lugar y vio la reedificación. Nehemías distribuyó la obra, con una mano peleaba, con otra mano construía. Había un propósito, Nehemías tenía un propósito. Ahora bien, en la construcción de ese propósito, en el desarrollo de ese propósito, hubo oposición. Se levantó Sanbalat y Tobías, hubo escarnio, hubo burlas, hubo persecución, pero lo más importante de la vida es mantenernos enfocados en Cristo Jesús, mantenernos enfocados en la meta, que aunque hayan críticas desconstructivas, aunque hayan momentos que te estén lanzando piedras, tú debes mantenerte enfocado en esa misión. A veces no será fácil, porque la mente humana es frágil. A veces no será fácil, porque el cerebro humano tiende a tomar las expresiones negativas que las positivas. Pero si nos mantenemos enfocados en la meta, no importa que se levante Sanbalat y Tobías, no importa que estén hablando en tu contra, no importa que te estén criticando, no importa que se estén burlando de esa misión. Cuando hay propósito, el mismo propósito se encarga de matar la adversidad, de matar el obstáculo, de acabar con la oposición.
Así mismo es. Y siempre debemos recordar, debemos entender que donde quiera que hay un propósito, donde quiera que hay una promesa, se levantan cosas, se levantan personas, se levantan diferentes situaciones, pero a pesar de todo eso, no podemos perder de vista nuestro norte, que es Jesús. No podemos perder de vista nuestra salvación. Ahora, si fuéramos vagos, nadie se levanta. Si usted ve que fuéramos personas en delitos y pecados, nadie se levanta porque Satanás se acomoda ahí para que usted no salga de ahí. Pero cuando hay propósito en su vida, cuando Satanás sabe que ahí viene una mujer de oración, que viene un joven que se ha preparado, se levanta y quiere destruirte de diferentes maneras. Pero recordemos que hay propósito. No importa lo que se levante, no importa lo que la gente diga, yo entiendo que hay propósito en mi vida y que Dios es más grande que todo lo que se pueda levantar. Dios es más grande, el propósito que hay en mi vida es grande, más grande que la situación, más grande que la escasez, más grande que la enfermedad, no importa lo que se levante, el propósito en mi vida de parte de Dios es mucho más grande. Vamos a ir a una pausa, y vamos a retornar en breve con Dios TV y el tema, el propósito de Dios en tu vida. De regreso en su programa Dios TV, ya que estamos de vuelta con este hermoso tema, el propósito de Dios en tu vida. Hay propósito, hay esperanza de Dios para nuestra vida, hay promesas que se van a cumplir en nuestra vida y debemos decirle al Señor, yo quiero ver ese propósito en mi vida cumplido, yo quiero ver ese propósito de Dios en mi familia cumplirse, yo quiero ver el propósito de Dios en mi casa cumplirse. Y hay una historia en la Biblia que me gusta mucho y es cuando Jesús está en el mar. Jesús está en la barca con sus discípulos y dice que él despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, Jesús caminando sobre el mar. Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor Jesús había enviado a sus discípulos en la barca para que vayan al otro lado del mar, al otro lado de Galilea. Mientras él despedía a la multitud, luego que fue al monte a orar, llegó la noche, ¿verdad? Los discípulos enfrentan una tormenta, ven los vientos contrarios y avanzan y quieren avanzar para cruzar al otro lado de Galilea. Avanzar hacia el propósito de Dios implica superar los obstáculos del camino, hermano. Avanzar hacia lo que Dios tiene para mi vida, hacia el propósito que Dios tiene para mi vida, implica yo superar obstáculos que se van a presentar en el camino. Y vemos que el Señor vino a ellos caminando sobre el mar y ellos al verles se turbaron y pensaron que era un fantasma. Aunque ellos tal vez pensaran que era un fantasma y vieron a Jesús caminando sobre el mar, cualquiera, ¿verdad?, se aturde. Pero dice aquí, ante aquella circunstancia de temor, de angustia, pensar que era un fantasma y realmente era Jesús, el Señor les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y cuántas circunstancias de miedo, de temor, de pavor enfrentamos a diario. Que usted dice, yo no voy a ver el propósito de Dios en mi vida. Yo hasta aquí llegué, ya no hay esperanza para mí. Pero Dios te dice esta misma palabra, no temas, tened ánimo, yo soy. No tengas miedo porque yo soy el que está aquí, yo soy el que está caminando sobre el mar, yo soy el que está en medio de la situación, yo soy. Y dice que cuando hacemos la voluntad de Dios, podemos enfrentar dificultades, podemos enfrentar tormenta, podemos enfrentar ciclones, pero podemos estar seguros y confiados de que Dios cuida de nosotros. En medio de la tormenta yo veré el propósito de Dios en mi vida. Yo voy a llegar al otro lado de Galilea, yo voy a llegar al otro lado de la circunstancia, yo voy a cruzar el mar, yo voy a cruzar el fuego, porque Dios dice que no me voy a quemar, que no me voy a ahogar, porque Él estará conmigo. Y las olas azotaban la barca y el viento les era contrario. Y esto nos recuerda a veces que en la vida enfrentamos situaciones que golpean nuestra barca. Enfrentamos situaciones de familias, de negocios, en la iglesia, en muchas áreas. Y aunque intentemos darle solución, los vientos contrarios arrecian, hermano. Arrecian fuerte contra nosotros y podemos a veces hasta desfallecer.
Pero cuando acudimos a Cristo, cuando acudimos a su presencia, dice, el experto en calmar la tormenta, ese marinero que puede ver cualquier circunstancia y dice a los vientos que se calmen y se calman, le dice a la tormenta que se pare y se paran. Ese es el que tiene propósito en tu vida. Ese que hizo grandes milagros un tiempo atrás es el que hace milagro hoy. Es el que hace grandes estrategias hoy para tu vida. Es el que rompe cadenas. Ese es Dios, es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Ese que caminó en el mar es el que puede caminar en el mar hoy y cambiar tu historia y Amén. Decirte: no temas, yo estoy contigo, ten ánimo. No soy un fantasma, no soy lo que tú piensas que va a destruir tu familia. Al contrario, soy esperanza para tu vida. Amén. Soy la solución a tu problema, soy la solución a tu escasez, soy la solución a tu enfermedad. Yo soy Jesús porque tengo propósito en tu vida, y el propósito nadie lo mata, el propósito nadie lo elimina, el propósito nadie lo puede quitar, porque donde Dios dijo que es, ahí es, Antonio. Ese es nuestro Dios. Ese es Él. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Aleluya. El que le da sentido, el que le da identidad a nuestra existencia. Usted que nos está sintonizando en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, porque este programa lo vamos a compartir por las redes. Usted que ha estado llorando, sufriendo, atravesando momentos dolorosos, momentos difíciles, y cuando está en su habitación en la noche, las lágrimas comienzan a brotar, comienzan a fluir, no puede conciliar el sueño, cuando se levanta en la mañana preocupado y se pregunta: ven acá, ¿pero qué está pasando con mi vida? Si tengo dónde vivir, si tengo un buen vehículo, si tengo un buen trabajo. Y usted ve a sus hijos y como quiera siente tristeza, siente dolor en su corazón. Desde el corazón de Dios queremos decirte que necesitas a Jesús en tu vida. Amén. Jesús le va a dar sentido a tu existencia. Jesús va a aclarar tu propósito. Jesús va a llenar tu corazón de gozo, tu corazón de paz, tu corazón de tranquilidad. Jesús te va a tomar de la mano. Jesús va a caminar contigo. No hay nada más bonito que caminar bajo la cobertura divina, que caminar con Jesús. Quizás en estos momentos has estado viviendo situaciones muy fuertes en tu matrimonio, situaciones muy fuertes en tu familia. La depresión te está visitando, la ansiedad te está visitando la tristeza, te sientes amedrentado, te sientes hostigado. Hoy Jesús quiere tomarte, hoy Jesús quiere abrazarte, hoy Jesús quiere sostenerte. Hoy Jesús te dice: hijo mío, yo estoy contigo, no temas. Ven a mí tú que estás cargado y cansado, que yo te voy a hacer descansar. Hay mucha gente frustrada. Hay mucha gente allí, Isabel, que está frustrada. Yo en un momento me sentí frustrado. Yo tenía como 11 años de edad, recuerdo, 13 años de edad, y fui al ayuntamiento, al archivo histórico de Baní. La señora Dorca, tía de Brian, trabajaba en ese lugar, y yo me acerqué a esa señora y le dije: hermana, yo me siento frustrado. Y ella me dijo: oye, pero ¿cómo tú te sientes frustrado? Y yo le dije: sí, yo me siento frustrado porque yo quiero estar en la televisión. Yo me siento frustrado porque yo quiero desarrollar mi talento. Yo me siento frustrado porque yo quiero hablar en la radio. Yo me siento frustrado porque yo quiero comunicar y no puedo, no tengo las herramientas. Y ella me presentó a Jesús. Ella me habló de Jesús. Esa mujer hizo una oración por mí. Esa mujer colocó sus manos sobre mi cabeza y oró. Y nunca he olvidado aquella oración. Cuando Jesús entra a mi corazón, cuando Jesús entra en mi vida, inmediatamente cambia todo. Jesús le da color a mis sueños. Jesús le da color a mi vida. Jesús comienza a obrar. Jesús comienza a sanar mis heridas. Jesús comienza a poner sueños. Ya no veía la vida como el que no tenía posibilidades. Ya no veía las condiciones económicas. Ya no observaba las limitaciones, sino que entendí que en Jesús soy más que vencedor. Y eso el Señor quiere hacer contigo, estimado joven, que nos ve, que nos escucha en esta tarde. Jesús quiere darle color a tus sueños. Tú que te sientes así, como que nadie te ama, que nadie te valora, que nadie te abraza, que nadie quiere estar contigo, que nadie quiere escucharte. Hay un Jesús que sí te escucha. Hay un Jesús que sí te ama. Hay un Jesús que sí te mima.
Si no tienes a nadie que te abrace, Jesús lo puede hacer. Su presencia está ahí. Y cuando Jesús llega a una vida, la Biblia dice que el que el Hijo del Hombre os libertare será verdaderamente libre. Isabel y yo podemos testificar acerca de esto, de cómo Dios nos tomó, de cómo Dios quitó nuestros sueños humanos y puso su propósito, que es más grande que nuestras expectativas. Cómo el Señor sanó nuestras heridas. Nosotros teníamos una meta y Jesús tenía un plan más fuerte, tenía un propósito y tiene un propósito maravilloso. Y nos ha sorprendido, nos ha bendecido, ha suplido nuestras necesidades. Tú pensabas algo ordinario, pero Jesús tiene algo más grande. Pruébalo. ¿Por qué sigues yendo a esos lugares que no retienen agua? ¿Por qué sigues visitando esos lugares? ¿Por qué estás confiando en el hombre? ¿Por qué estás confiando en las promesas de un político? ¿Por qué estás pensando en las promesas de ese hombre que se fue a un país? Dije que te iba a venir a buscar. ¡No! Jesús es tu esperanza. Jesús es la solución. Aleluya. Si has probado todo y nada te prueba, prueba a Cristo. Aleluya. ¿Cómo que dice? Si has probado todo y nada te prueba, prueba a Cristo. Wow. Prueba a Cristo, es un hermoso coro que hay. Si nada te ha llenado ese vacío, si has probado todo y nada te sacia, llena a Cristo. Hoy es el momento, hoy es el día aceptable. Este es el día. El día de salvación levanta tus manos, levanta tus manos. El día de regocijo es hoy, el día de paz es hoy. Reconoce, vuelve a pensar, Señor, hay propósito en mi vida. Aunque lo creía muerto, aunque creía que Satanás me había destruido, hoy yo revivo y creo que hay propósito en mi vida. Amén. Maestro, necesito un milagro. ¡Wow, Dios amado! Retoma hoy mis sueños. ¡Wow, Padre amado, santo! Ven, llena mi vida, ven, sacia, Él lo hace, Él restaura tu historia. Hay propósito en tu vida, así que queremos orar por ti. Queremos orar porque ya tenemos casi que finalizar el programa y no queremos irnos sin antes presentarte a Dios. Amén. Que tú no olvides que hay propósito. Señor, en esta tarde te damos gracias. Papá. Amén. Gracias por tu presencia en esta hora. Gracias porque yo sé que tú penetraste a los corazones necesitados. Porque yo sé que una palabra de esta penetró en la vida de alguien, entró en su corazón y a partir de hoy comienza a reconocer que hay propósito en su vida, hay propósito en su familia, hay propósito en su matrimonio, hay propósito en sus hijos. Y te pido en esta tarde que tú bendigas cada televidente, cada oyente que está a través de Radio Salvación. Bendice sus vidas y que no olvidemos que tus planes son mejores que los nuestros. Que no olvidemos que tu propósito es mejor que las metas que nosotros tengamos. Y en esta tarde te pedimos de una manera especial que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar ahí, gracias por ser fiel a Dios TV. Será hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite, de 12 a 1 de la tarde. No se lo pierdas, riegue la voz, porque Dios TV llegó para quedarse. El toque de queda de cada miércoles, Dios TV será hasta el próximo miércoles, la próxima semana, si Dios lo permite. Amén. Les hizo compañía Isabel Ciprián y Anthony Franco. Dios nos bendiga.